Corresponde ver ahora, muchachos, ya la problematización filosófica con respecto a los asuntos políticos. Básicamente, los problemas políticos que vamos a exponer tienen que ver, en primer lugar, con la cuestión del Estado. ¿Qué cosa se entiende por Estado, por organización estatal? Luego vamos a ver acerca de los problemas del reconocimiento y de la justicia social. Pero primero vayamos con estas teorías que se remontan a la época de los griegos. Mira, vamos a hacer una cosa bien sencilla. Básicamente, para efecto de nuestro examen de admisión, cuando hablamos de teorías políticas sobre el Estado, las vamos a agrupar en dos. Un grupo de filósofos se van a llamar naturalistas. Ahora, ¿qué cosa es un pensador político naturalista? Es aquel que afirma que, como su nombre lo dice, el Estado es una organización natural. O sea, el Estado no es inventado por la gente, no ha sido creado adrede por una constitución, no, sino que el Estado es algo que la naturaleza ha ido creando, así como ha creado las montañas, los árboles, el nido de palomas, el nido de las hormigas y los panales de abejas. O sea, el Estado es una organización tan natural como un panal de abejas, como un nido de hormigas. No hay, por tanto, diferencia entre natural y artificial. No, todo es natural. Y por consiguiente, infieres de que si el Estado es una organización natural, todo lo que existe dentro del Estado, que haya gente que manda y gente que obedece, también es algo natural. Como es natural que el león mande en su manada, como es natural que la abeja reina sea la más importante del panal. ¿Me hago entender? Ahora, y como lo sabes, porque tú tienes un conocimiento muchísimo y vasto de cultura general, sabes de que las hormigas establecen su comunidad, su nido, ¿no es cierto?, de hormigas, con el propósito de que vivan bien. Igual, las abejas forman su colonia de abejas, su panal de abejas, y ahí cumplen lo que la naturaleza le ha dispuesto, vivir bien. O sea, como dice Aristóteles, la naturaleza no hace nada por gusto. La naturaleza lo hace todo por una finalidad. Nada en este mundo es por las puras. Todo lo que existe presenta un propósito. Entonces, las comunidades de seres humanos también tendrían un propósito. Las sociedades no surgieron porque sí, sino por alguna finalidad, una causa final, empleando la jerga aristotélica. ¿Y cuál es esa causa final, profesor? La felicidad, que vivamos bien, que haya justicia. Lo que se sigue entonces de que las sociedades tienen un propósito ético, hacer que la gente sea feliz, vive en justicia, en paz. Y para ello, los gobernantes deben ser entonces personas con una condición moral, con una condición virtuosa. O sea, para estos filósofos que vamos a exponer ahora, Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, un estado justo es el estado que garantiza la felicidad del hombre. Y por consiguiente, el gobernante debe ser un hombre probo, honesto, justo, virtuoso. Porque solo si el gobernante es bueno, el estado es bueno. Pero para que el gobernante sea bueno, la persona debe ser buena. Lo que se sigue entonces de que la base de la política es la moral. La moral es el soporte por el cual existe la política. Es así que filósofos como Platón sostuvo de que la finalidad del Estado es garantizar la justicia, así como un hombre justo es aquel en el cual la razón gobierna, la fuerza permite la protección del ser humano y las funciones orgánicas permite que el hombre viva, o sea, cada función del alma cumple adecuadamente con su tarea. Del mismo modo, el Estado ideal también debe ser una institución donde cada clase social cumple con su función.
Y por tanto el estado ideal es un estado justo. Así como hay mesas de madera y mesas de plástico, diría Platón si estuviese vivo, hay un modelo perfecto de mesa. ¿Te acuerdas de eso o no? Del mismo modo, así como existe Esparta, Tebas, Atenas, debe de haber un estado ideal. En ese estado ideal, al ser perfecto, es justo y cada clase social cumple con su función propia. Gobiernan los sabios, defienden los guerreros y producen los artesanos. Ahora, pero esto es lo ideal, lo que está en el mundo de las ideas. Aquí no hay nada ideal, esto es naturaleza. Entonces, los estados naturales tienen que ser gobernados por los filósofos. ¿Por qué? Porque así como el carpintero, cuando hace una silla, lo hace buscando que la silla que construye se parezca lo más cercano al modelo perfecto de silla, del mismo modo, el filósofo que ama la sabiduría, si gobierna, buscará que el estado sea lo más parecido al estado ideal. O sea, el estado ateniense debe ser gobernado por filósofos para que Atenas se parezca lo más cercano al estado ideal. Que Atenas sea el estado lo más justo posible. No lo podrá ser plenamente en perfección porque estamos en la naturaleza. Pero que puede ser justo, lo más justo posible, sí. Ahora, entonces los filósofos deben gobernar. Pero por más que el filósofo tenga la buena intención de gobernar y de esa manera el Estado debe parecerse lo más cercano posible al modelo perfecto de Estado, al final estamos aquí, al final estamos en esta naturaleza. Y como estamos en esta naturaleza, aquí, en este mundo, pues acá todo se pervierte. Hasta la silla más bonita se malogra. Hasta la mesa más fuerte se va a debilitar y se va a romper. Entonces, hasta el estado más adecuado, justo posible que veamos aquí, también se puede corromper. Porque al fin y al cabo los filósofos serán amantes de la sabiduría, pero los filósofos son seres humanos. Y muchas veces podemos encontrar que filósofos que se van pervirtiendo. De tal manera que este gobierno de filósofos, que es un gobierno de aristocracia, o sea, el gobierno de los mejores, y los mejores aquí son los filósofos, puede convertirse en una timocracia, el gobierno de los más honorables. ¿Sabes por qué? Porque el filósofo comienza a adquirir fama, prestigio, va a exigir gloria, va a exigir que las personas lo veneren. Entonces se va a olvidar muchísimo de su papel intelectual, puesto que va a buscar que la gente lo quiera. Si eso ocurre, pasamos de un gobierno de aristocracia a un gobierno un poquito más degenerado, el gobierno de timocracia. Porque el filósofo ya no va a ser admirado por la inteligencia, sino porque es buena gente, porque es una persona famosa, porque es una persona buena. Lo que puede conseguir la timocracia es algo terrible, porque el timócrata, aquel que es gobernante, porque es un hombre visto como bueno, honorable, famoso o bueno, de repente se aprovecha. Así que tú me admiras, ¿no? Me admiras, me quieres, ya muy bien, dame tus cosas. ¿No me amas? ¿No me quieres? Dame tus cosas, dame tus territorios, dame tu casa, dame tu gente, dame tus esclavos, dame tu plata. Dame, tú no me amas, dame pues. Ese timócrata se puede aprovechar y pedir cosas. De tal manera que el timócrata comienza a acumular bienes, robándoles a los demás, a las personas a las cuales pues él es el objeto de admiración. De tal manera que el timócrata se va a pervertir aún más y va a transformarse en un oligarca, en un rico gobernante. Entonces, si los filósofos se pervierten a timócratas, los timócratas al pedir dinero, riquezas, se van a pervertir más y transformarse en oligarcas. Y eso es muy peligroso porque las personas tampoco no son tan tontas. Al darse cuenta que el antiguo timócrata le quitó toda su plata, va a decir, vaya, estos son bien vivos, ¿no? Han acumulado muchas riquezas y yo me he quedado pobre. ¿Cómo es posible?
Pero como ese pueblo es mayoría y los oligarcas ahora, estos ricos, son minoría, entonces esa mayoría se va a rebelar. Así que me has quitado mi plata, ¿no? Y te has vuelto oligarca por mí. Te fregaste. Ahora nos organizamos y tomamos el poder y te vamos a desbarrancar. Y el pueblo toma el poder. Y al tomar el poder aparece un sistema más degenerado todavía, de democracia. Y es degenerado y peligroso. ¿Y por qué? Porque el pueblo no está acostumbrado a gobernar. Una vez ya votamos a los oligarcas fuera de acá por mentirosos. Ahora estamos en el poder, pero ahora ¿qué hacemos si nunca hemos gobernado? Todavía hemos chambeado. Y como no saben gobernar, hacen un desastre. Y ese desastre va a generar la aparición, quizás por ahí, de un señor que dice, como ustedes no saben gobernar y yo soy carismático, denme el poder a mí, denme a mí el poder, yo gobierno, normalazo, denme el poder. De tal manera que la democracia es caldo de cultivo para la aparición de un tirano. Una persona bien pilla, sabidaza, que se va a aprovechar de la ignorancia del pueblo y va a tener el poder. Y ese va a hacer y deshacer lo que le venga la gana, pervirtiendo aún más la sociedad. Entonces, hemos visto que para Platón, la finalidad del Estado es garantizar la justicia. Y no te olvides que habla de un Estado ideal, perfecto, donde gobiernan los sabios, y los estados de naturaleza, donde gobiernan los filósofos. Pero ese Estado se puede degenerar en aristocracia, timocracia, oligarquía, democracia, tiranía. El discípulo de Platón, Aristóteles, no habla de la existencia de un mundo ideal donde hay un estado ideal, no. Lo que sí habla Aristóteles, y sí es verdad, es que él considera la posibilidad teórica al menos de formular un estado perfecto. Es como que te preguntaran a ti, ¿cómo es el estado perfecto para ti? Ah, ya un estado perfecto es, o sea, a nivel mental nada más, ¿no? Es como una suerte de meta que Aristóteles propone. Recuerda que los griegos suponían de que todo presenta un orden, una finalidad, de que nada en este mundo es por gusto, nada en este mundo es por las puras. ¿Te acuerdas que Aristóteles hablaba del justo medio? No hay que ser ni cobardes ni temerarios, hay que ser valientes. Entonces, el estado ideal, sostiene Aristóteles, debe ser aquel estado que promueve el justo medio. Y solo eso es posible si gobierna la clase media. De tal modo que Aristóteles sostiene de que el objetivo del Estado es garantizar que el hombre, el ciudadano, sea feliz y virtuoso. Porque los seres humanos por naturaleza, como ya de seguro lo sabes muy bien, somos animales sociales y políticos. Y el hombre es hombre si vive en su comunidad. Fuera de la polis, el hombre es una bestia o es un dios. Y así como las abejas y las hormigas desarrollan su capacidad viviendo en su comunidad, el hombre desarrolla su capacidad intelectual viviendo en su comunidad. Entonces, hay seres que no desarrollan esa condición. Así como las abejas, algunas son obreras, otros son zánganos y otras reinas, existe gente que manda y gente que obedece. Ya está. Es un orden natural. Hay una servidumbre por naturaleza. No es que yo lo haya dispuesto. Yo he creado los esclavos. No, es tontería. La naturaleza no hace nada por gusto. La naturaleza es sabia. Y si hay esclavos es por algo. Es natural, así es como decir, ¿por qué hay días y noches? Porque sí, pues porque la tierra se mueve y ya está. O sea, no le das mucha vuelta. Ahora, en el estado perfecto que yo diseño, es un estado en el cual todos los habitantes, todos los ciudadanos se interesan por lo público y gobiernan la clase media. ¿Por qué? Nunca te olvides para tu examen de admisión, ¿eh? Porque la causa principal de la existencia de guerras es la clara diferencia entre ricos y pobres. Eso dijo Aristóteles en su libro La Política. La causa principal de que hayan guerras es la diferencia que hay entre ricos y pobres. Por consiguiente,
Si hacemos que en la sociedad haya una mayoritaria clase media, ni rica ni pobre, esa clase media debe gobernar adecuadamente y de ese modo evitar todas las guerras o conflictos que pueda haber en el Estado. Ahora, pero eso es un Estado ideal, obvio. No es como decir, ¿cómo quisiera que el Estado sea así? ¿No? Ya. Eso no es lo que encontramos acá. Lo que encontramos acá son constituciones diferentes. Por ejemplo, encontramos estados donde el gobernante o los gobernantes son justos y buenos. Recuerda que para nosotros, diría Aristóteles, la base de la política es la moral. Entonces, encontramos gobernantes buenos. Y como son gobernantes buenos, esos gobernantes buenos gobiernan para todos. Por ejemplo, encontramos el monarca. El monarca es el rey bueno que gobierna para todos, ricos, pobres, para todos. Pero también encontramos aristócratas, que son un grupo de personas, una minoría buena, virtuosa, que gobierna para todos y quiere que todos sean felices. Ese estado es un estado justo. Pero también encontramos la república, que es un gobierno de la mayoría, bueno, justo, que busca la felicidad y la virtud para todos, ricos y pobres. Una suerte de masa popular que quiere que hasta los ricos sean felices, si quieres así. Pero hay un problema. El problema está en cuando, por ejemplo, el monarca, que es un hombre virtuoso y por consiguiente busca que todos sean felices, el monarca se pervierte. Y al pervertirse el monarca ya no va a buscar gobernar para todos, sino para él, para su beneficio. Entonces ahí el monarca se pervirtió y se transformó en tirano. Aparece la tiranía. También puede ocurrir que esta aristocracia, este grupo de personas que es una minoría, que son personas virtuosas y buenas, que gobiernan para todos y por tanto el Estado es justo, se pervierta. Nada es perfecto en la vida, maestro. Y al pervertirse, los aristócratas gobiernan para sí, para su beneficio, para acumular riquezas, olvidándose de los demás. Entonces los aristócratas se pervirtieron y se transformaron en oligarcas, que sería una forma de gobierno injusto, obvio. Y lo mismo ocurre con la república. La república es un gobierno bueno donde la mayoría popular gobierna, pero para todos, inclusive para los ricos. Pero ¿qué sucede cuando esa mayoría popular, en vez de pensar en todos, solo piensan en sí mismos y desprecian a los ricos? Eso es pervertido, porque recuerda que hay un orden natural, y el orden natural implica que todos sean felices. Y si la gente del pueblo, vamos a decirlo así, la gente trabajadora solamente piensa en ellos mismos, entonces aparece la democracia, que vendría a ser el sistema político más pervertido. En esta línea, claro. Entonces, de la monarquía se pervierte la tiranía, de la aristocracia la oligarquía y de la república la democracia. Entonces la democracia es el sistema de gobierno pervertido con respecto a la república, la oligarquía con respecto a la aristocracia y la tiranía con respecto a la monarquía. Pero si hacemos una elección, dice Aristóteles, el Estado justo, mejor, el más constituido, el más adecuado, es la monarquía. Y el Estado más injusto, el más pervertido, es la tiranía. Estos dos son absolutamente el más justo y el más injusto. Ahora, y más o menos en esta línea sigue Tomás de Aquino. Porque, como tú lo sabes, Tomás de Aquino es seguidor de Aristóteles en la época feudal. Si te das cuenta, el objetivo del Estado es igualito que Aristóteles. Mira, ve, es garantizar la felicidad y la virtud. Pero, como añadido, claro, Tomás es católico y por tanto, esa finalidad debe estar sujeto a la Iglesia católica, que es la que busca una finalidad superior. Como ya lo hemos visto en nuestra clase de filosofía medieval, Santo Tomás de Aquino propone una jerarquía de leyes en la sociedad. Dios planifica la historia, como lo propuso San Agustín. Ese orden que Dios ha dado a la humanidad, un orden providencial, es una ley divina.
Dios tiene preparada la salvación en el momento del juicio final. Pero para ello, lo que hace Dios es preparar al hombre. Así como el médico prepara al paciente para su operación, Dios prepara al hombre para su salvación. De tal manera de que como Dios ha creado la naturaleza, y como ya lo dijo Aristóteles, esta naturaleza es ordenada y tiene una finalidad, entonces Dios ha puesto en el alma del hombre un principio fundamental, porque es un principio que permite la preservación de la naturaleza. Acércate o haz el bien y aléjate del mal. Es bueno lo que Dios dispone, es bueno lo que existe en la naturaleza. De tal manera que, por ejemplo, que nazca un bebé es algo natural y por consiguiente es bueno. Por consiguiente, el Estado debe respetar la vida humana siempre. De tal manera que las leyes del Estado, que son las leyes sociales, deben defender, por ejemplo, la vida del no nacido, la vida del nacido. Porque cumplir con esa ley sería cumplir con la ley natural que es dada por Dios. Por eso uno debe preservar la vida sobre todas las cosas. Entonces, los estados promulgan leyes, seguro. Pero las leyes sociales, leyes del Estado, son buenas cuando estas leyes cumplen con la ley natural. Es como que, por ejemplo, imagínate que el gobierno de Vizcarra, diría Tomás de Aquino, legalizara el robo. Dijera que el robo es bueno. Pueden robar. Se legaliza el robo. Imagínate. Entonces, esa ley automáticamente sería mala porque estás yendo en contra de la ley natural, que es una ley dada por Dios. Acércate al bien y aléjate del mal. Pero si el gobierno peruano da una ley que es aprobar el robo, estaremos acercándonos al mal. Y por tanto, esa ley, la ley dada por Vizcarra, es mala. Entonces, una ley dada por el Estado peruano es buena si esa ley concuerda con el principio natural de acércate al bien y aléjate del mal. Claro, por eso cosas como el aborto, la eutanasia, ¿sabe qué es eutanasia, no? Cuando la persona está muy mal, ¿no? El matrimonio homosexual, por ejemplo, la Iglesia Católica nunca lo va a aceptar, pues. ¿Por qué? Porque hay un orden natural, un orden dado por Dios, un orden bueno, por tanto. ¿Cuál es? De que el hombre y la mujer forman una familia, se juntan y engendran bebés. Entonces, la familia es natural. De tal manera que las leyes del Estado peruano deben de defender esa familia natural, porque es algo dispuesto por Dios. Son leyes buenas si esas leyes defienden a la familia. Pero si, digamos, el gobierno de Vizcarra o el gobierno del próximo presidente aprueba el matrimonio gay, entonces estaría emitiendo una ley que va en contra del orden natural y por tanto esa ley es mala. Eso propone Santo Tomás de Aquino. Ahora, entonces, el objetivo del Estado es concordar, por tanto, con lo que Dios dispone. Entonces, lo que tiene que hacer el presidente, lo que tiene que hacer el Parlamento es que nosotros seamos felices. Pero entenderás que la felicidad que nos da el gobierno y el Parlamento no es la suprema felicidad, ya que somos cristianos, ¿no? Y como cristianos sabemos de que aparte de la felicidad que hay aquí, hay una felicidad superior en el reino de los cielos. Para llegar a esa felicidad superior, no basta solamente con el Estado peruano. Tiene que haber una institución superior al Estado peruano, al Estado paraguayo, chileno, venezolano y argentino. La Iglesia Católica, no hay otra. La Iglesia Católica es la encargada de orientar al hombre hacia esa felicidad superior. Y por consiguiente, si la Iglesia Católica tiene una finalidad superior a las finalidades que tiene el Estado peruano, es evidente que las decisiones de la Iglesia deben prevalecer siempre sobre las decisiones del Estado peruano. Los estados están sujetos a la Iglesia. Y como todo el mundo sabe, y lo dijo también Aristóteles, lo que es bueno es gobierno de uno. Por eso es que los filósofos buscaban un principio. Tenemos un cerebro, un corazón.
Lo que es buen gobierno es gobierno de uno. Por eso que Dios es uno. Cristo es uno. Entonces, el mejor gobierno es el gobierno de uno. Y el gobierno de uno es la monarquía. El Papa debe gobernar en el mundo entero y sobre los estados inclusive. Entonces, chicos, hemos visto acá las principales teorías naturalistas, que, como su nombre lo dice, consideran de que el Estado es una organización natural, anterior a los individuos. O sea, primero está el Estado y luego la persona. Los filósofos tenían buenos argumentos para decir ello. Por ejemplo, diría Platón. Platón decía esto, por ejemplo. Tú tienes el todo y tienes la parte. ¿Quién es superior? ¿El todo o la parte? ¿Quién es primero? La parte, profe. No, porque porque la parte, para que sea parte, necesita de un todo. ¿O no? Primero es el todo, claro. Primero es el todo. ¿Acaso el todo necesita de partes? No, las partes necesitan del todo. Entonces, primero es el todo. Entonces, tú tienes individuo y tienes Estado. ¿Qué es primero? El Estado, porque el Estado es el todo. Tú tienes individuo y tienes familia. ¿Qué es primero? La familia. La familia es el todo. Entonces, es el Estado quien hace grande al individuo. Es Atenas quien hace grande a Sócrates, a Platón. Entonces, los estados presentan una finalidad. Platón habla de que esa finalidad es garantizar la justicia. El estado ideal, gobiernan los sabios, es perfecto, es plenamente justo. Los estados de naturaleza es gobernado por los filósofos, pero pueden pervertirse en democracia. El estado gobernado por filósofos es de aristocracia, pero al pervertirse puede pasar a ser timocracia, oligarquía, democracia, tiranía. Aristóteles sostiene también en esa línea de que el Estado debe garantizar al hombre la felicidad y la virtud. Aristóteles dice de que el hombre es animal social y político, de que hay un Estado perfecto, que está obviamente en su mente, el diseño de un Estado perfecto donde gobierna la clase media y donde todas las personas están involucradas en los asuntos públicos, pero aquí solo existen estados naturales, algunos justos, algunos injustos. Es justo cuando el gobernante gobierna para todos, es injusto cuando el gobernante gobierna para sí mismo. En esa línea aristotélica está Tomás, solo que Tomás pone énfasis en la importancia de la Iglesia Católica, y por eso que Tomás dice de que hay un Dios, el Dios creador, el papá de Jesús, quien nos ha trazado una ley divina, el providencialismo, la salvación del hombre en el reino de los cielos. Pero también Dios ha impuesto en el alma la ley natural, acércate al bien y aléjate del mal. De tal manera de que los estados deben formular leyes sociales y si son buenas es porque concuerdan con el mandato natural dado por Dios al alma humana. Pero la felicidad humana no se circunscribe únicamente a la naturaleza. Hay una felicidad superior en el reino de los cielos. Para ello es importante la Iglesia Católica. Entonces, en los debates Estado-Iglesia, quienes mandan y predominan son siempre los representantes de la Iglesia Católica, en particular el Papa, puesto que lo que es bueno debe ser gobernado únicamente por un monarca. Hasta aquí el asunto de las teorías naturalistas.